Chronicon Mundi. Un espacio para aprender historia. Bienvenidos. En un análisis anterior ya exploramos las raíces y las complejas causas del levantamiento carlista. Sí, hoy nos adentramos de lleno en el desarrollo de la Tercera Guerra Carlista y nos vamos a centrar en un año que la verdad lo cambió todo, 1873. Es que es el año clave. Totalmente. Los documentos que tenemos sobre la mesa cuentan una historia que va mucho más allá de las simples guerrillas. Cuentan cómo un movimiento que parecía a punto de ser aplastado, de repente resurge. Y no solo resurge, es que construye un mini-estado que desafió directamente a la recién nacida Primera República. Esa es la gran pregunta que sobrevuela las fuentes de ese año. ¿Cómo lo hicieron? Exacto. Es que 1873 es el año en que los carlistas pasan de la insurrección a la administración, de controlar colinas, pues a gobernar ciudades. Increíble. Veremos cómo consolidan su poder militar con una victoria simbólica, cómo establecen una capital con su propia corte, su burocracia, y cómo extienden la guerra a otros frentes con una fuerza que, la verdad, sorprendió a todos en Madrid. Pues vamos a meternos en el barro y la pólvora de 1873 para entender cómo se forjó en un solo año lo que parecía una causa casi perdida. Vamos a ello. Y hay que empezar por donde empiezan las guerras, en el campo de batalla. Hay un nombre que resuena en todos los documentos, Montejurra, noviembre de 1873. Montejurra, es que es mucho más que una batalla, es la forja de un mito. Para el carlismo se convirtió en su montaña sagrada y, bueno, con razón. Hay que ponerse en situación para entender el impacto que tuvo, ¿verdad? Totalmente. El gobierno de la República, ya desesperado por acabar con el problema del norte, envía una columna considerable de tropas bien equipadas. Al mando del general Moriones, si no me equivoco. Eso es, bajo el mando de Moriones. Y el objetivo era clarísimo: tomar Estella, el corazón del territorio rebelde, y aplastar la insurrección de raíz. Sobre el papel parecía una misión bastante factible. Un ejército profesional contra un grupo de voluntarios, muchos de ellos, pues campesinos, armados con lo que tenían a mano. Claro, pero es que el campo de batalla no era una llanura castellana. Ahí está la clave. Esa es la clave. Moriones avanzaba con la confianza de un ejército regular, pero los carlistas, comandados por el general Hoyo, jugaban en casa. Conocían cada sendero, cada barranco, cada lugar desde donde una emboscada podía ser letal. Las crónicas de la época son fascinantes. Describen cómo los voluntarios carlistas, los famosos requetes, parecían brotar de las propias rocas. Sí, no luchaban en formación, sino como una extensión del propio paisaje montañoso. Y claro, para un ejército convencional, eso es una pesadilla. Es como luchar contra un fantasma. Una pesadilla absoluta. Los liberales consiguen tomar algunas posiciones en las laderas de Montejurra, pero se ven sometidos a un hostigamiento constante. Y a eso hay que sumarle las condiciones. Claro. El frío, la lluvia y un enemigo que no presenta un frente claro, pero que ataca desde todas partes. Todo eso mina su moral. La batalla dura 3 días, del 7 al 9 de noviembre. 3 días. Y culmina con la retirada de las fuerzas gubernamentales. Y no solo se retiran, dejan atrás armamento, prisioneros y, sobre todo, su aura de invencibilidad. Y aquí es donde la victoria militar se transforma en algo más, ¿no? Lo que me parece increíble en las fuentes es cómo cambia la percepción internacional. Ya. Antes de Montejurra, la prensa europea los trataba casi como bandoleros románticos. Totalmente. Después de Montejurra, los corresponsales extranjeros empiezan a hablar de un ejército del norte. Y los diplomáticos, en sus informes, ya se preguntan si ese estado que se está formando en Estella podría llegar a ser viable. El cambio de tono es radical. Radical. Y a nivel interno el efecto es todavía mayor. La victoria funciona como un imán. Un joven que dudaba si unirse a la causa, de repente ve que no se une a una partida de rebeldes, sino a un ejército ganador. Exacto. El lema Dios, patria, fueros, rey ya no es solo un grito, es una promesa de victoria. Una victoria así necesita una capital para celebrarla y, más importante, para administrar el territorio ganado. Y eso nos lleva directamente a Estella.
Claro. Tras la victoria, el pretendiente, Carlos VII, que había entrado en España el año anterior, establece allí su corte. ¿Cómo se organiza un Estado en plena guerra civil? Pues lo que intentaron montar en Estella fue una apuesta brutal, casi una locura para la época. Básicamente, crear un país dentro de otro país, con sus ministerios, su dinero, todo. Estella se convierte en un símbolo. Sí, no era solo un cuartel general, era la capital de una España alternativa. Se nombran ministros, figuras como Orellana, Tamariz, que crean una administración para gestionar los territorios controlados. ¿Y gestionar es? Pues recaudar impuestos, impartir justicia, organizar el reclutamiento. He leído que llegaron a acuñar su propia moneda y a emitir sellos. Me pregunto hasta qué punto esto era real o solo propaganda. Las fuentes liberales de la época se mofaban, lo llamaban un reino de opereta. Es una pregunta excelente. ¿Tenía algún valor práctico esa moneda fuera de la zona carlista? Fuera de su territorio el valor era casi nulo, simbólico, pero dentro era la moneda de curso legal. Y su función principal no era tanto económica sino política. Entiendo. Cada moneda con el rostro de Carlos VII era una declaración de soberanía. Era una forma de decirle a la gente y al mundo: aquí el Estado no es el de Madrid, somos nosotros. Y además de eso, organizaron un servicio de correos. Sí, e incluso intentaron fundar una Real Academia Militar para formar a sus propios oficiales. Querían replicar todas las estructuras de un Estado moderno. Y en medio de todo este esfuerzo administrativo y militar, se forma una corte. Los documentos describen un ambiente muy particular. Una mezcla de fervor religioso, idealismo y, como no, intrigas palaciegas. Desde luego, uno de los periodistas ingleses que consiguió llegar a Estella describe en su diario el shock de pasar de la crudeza del frente, de ver a los heridos, oír los cañones a lo lejos. A entrar en un salón. Exacto. A entrar en un salón donde nobles vestidos de gala discutían de poesía o de política europea. Esa dualidad era la esencia de Estella. Era una corte de guerra. Asistían nobles, diplomáticos curiosos, corresponsales. Sí. Algunos grandes de España que, según los testimonios, se arruinaron financiando la causa. Y también los que iban a ver qué sacaban claro. Ahí quería llegar. En las fuentes aparece un término muy curioso para referirse a ellos: los ojalateros. Sí, es un apodo fantástico, ¿verdad? ¿Quiénes eran exactamente? Pues los que siempre estaban en los pasillos diciendo: ojalá me nombren a mí, ojalá caiga ese ministro para ponerme yo. Es un término despectivo para esa facción de cortesanos que a pesar del idealismo que envolvía la causa, estaban más preocupados por su propio futuro que por la guerra. Vamos, que la política más terrenal y las ambiciones humanas seguían muy presentes. Como en todas las cortes. Y esta atmósfera tan intensa, tan contradictoria, acabó dejando una huella cultural profunda. Lo que me parece fascinante de la corte de Estella es cómo se convirtió en un imán para los escritores. Valle Inclán la inmortalizó décadas después, pero ¿qué se escribía allí, en el calor del momento? En el momento se publicaban sobre todo periódicos y boletines de guerra, como el Cuartel Real, que eran herramientas de propaganda para mantener la moral alta. Claro. Pero la verdadera repercusión es la que mencionas. La experiencia de vivir en esa capital efímera, en esa Camelot legitimista, inspiró a muchos. La novela de Valle Inclán, La corte de Estella, aunque sea ficción y escrita mucho después... Es brillante porque captura perfectamente ese espíritu. La mezcla de idealismo casi medieval con la decadencia y el cinismo de la política. Muestra cómo un episodio bélico puede convertirse en material literario de primer orden. Pero claro, este ya era el cerebro y el corazón. Un cerebro que necesitaba brazos para luchar. Y según los informes militares de la época, en 1873, esos brazos se extendieron con una fuerza tremenda hacia el este. La guerra en Cataluña, por lo que se lee, fue otra cosa, mucho más salvaje. Mucho más. Si el Frente Vasco-Navarro se estaba convirtiendo en una guerra más convencional, con un ejército carlista ya organizado, lo de Cataluña era la guerra de guerrillas en su máxima expresión. Y ahí el liderazgo recae en una figura casi legendaria, el general Francesc Savals. Savals. Los documentos lo pintan como una figura novelesca, más un caudillo que un general de academia. Totalmente. Savals no había estudiado en West Point, había aprendido a luchar sobre el terreno.
Era un hombre que conocía cada palmo de las montañas del interior de Cataluña y al que sus hombres seguían con una lealtad ciega. Hay anécdotas en las crónicas de cómo era capaz de desaparecer con batallones enteros en la niebla del Montseny. Para reaparecer días después a 100 kilómetros y tomar una ciudad por sorpresa. Exacto. Para el ejército regular, que se movía por carreteras y con pesados convoyes, Savalls era inalcanzable. Era la peor de sus pesadillas. Su estrategia era evitar las grandes ciudades como Barcelona, que eran liberales e inexpugnables, y dominar el interior, lo que en los mapas del gobierno se llamaba la Mancha Carlista. ¿Verdad? Sí, una zona que para el ejército regular era un agujero negro, imposible de pacificar, un lugar donde las columnas pues simplemente se perdían. Y Savalls era el maestro de ese territorio, el maestro. Y en 1873 lanza una ofensiva muy audaz, toma plazas importantes como Berga, que se convierte en una especie de capital carlista catalana, y llega a tomar Manresa. Manresa es una ciudad de una entidad considerable. Imagina el golpe moral para el gobierno. Tremendo. Y estas victorias no solo eran simbólicas, les permitían recaudar impuestos, controlar la producción agrícola y, sobre todo, reclutar más hombres, a veces a la fuerza, para engrosar sus filas. Y en Cataluña contaban con un pilar que en otras zonas era más débil, un fuerte apoyo de una parte del clero, fundamental. La figura clave es el obispo de Urgel, José Caixal. No era solo un simpatizante, es que actuaba como vicario general castrense de las tropas carlistas. O sea, la máxima autoridad religiosa del ejército de Savalls. Exacto. Esto otorgaba una legitimidad de cruzada al movimiento. No era solo una lucha por un rey, era una lucha por la fe. Y en una sociedad rural y muy religiosa como la catalana de la época, ese respaldo era crucial. Mientras Savalls ponía en jaque el ejército en Cataluña, otro frente histórico del carlismo volvía a arder, el Maestrazgo, esa zona a caballo entre Aragón, Valencia y Cataluña. El Maestrazgo, la tierra inmortalizada por el general Cabrera en la Primera Guerra. Se reactiva. Se reactiva con una fuerza increíble en 1873. Se retoman las tácticas que también funcionaron décadas antes. La geografía es perfecta para la guerrilla. Montañas escarpadas, pueblos aislados y una población rural con una larga tradición carlista. Aquí surgen figuras como la del guerrillero Pascual Cucala, otro personaje que parece sacado de una novela de aventuras. Cucala era el arquetipo del guerrillero del Maestrazgo, famoso por su audacia y, también por su crueldad. Pero la dirección militar más estratégica recaía en generales como Marco de Bello. ¿Y su misión en 1873 tenía un doble objetivo? Sí. El primero, más táctico, era fijar tropas gubernamentales en ese frente. Cada soldado que el gobierno tenía que enviar al Maestrazgo para perseguir a Cucala o a Marco de Bello era un soldado menos que podía enviar al frente norte contra Estella. Una forma de aliviar la presión sobre el corazón del carlismo. Justo. ¿Y el segundo objetivo? Era más ambicioso, supongo. Mucho más. El gran sueño estratégico era expandir la base territorial y, eventualmente, unir los frentes del Maestrazgo y de Cataluña. Crear un gran corredor carlista en todo el este peninsular. Que hubiera partido en dos el territorio de la República. Imagínate. Estuvieran cerca de conseguirlo. No, ese gran objetivo de unir los frentes nunca se logró. La coordinación era muy difícil y el ejército liberal, a pesar de sus problemas, consiguió impedirlo. Pero la ofensiva fue un éxito en otro sentido. Un éxito rotundo en otro sentido, sí. Demostró que el carlismo no era un problema localizado en Navarra y el País Vasco. Era un conflicto que se extendía como una mancha de aceite por múltiples regiones, una verdadera guerra civil a escala nacional. Una guerra que ponía contra las cuerdas a una república ya de por sí increíblemente débil. Debilísima y asediada por otros problemas. Así que, echando la vista atrás, 1873 se revela como el año de la gran consolidación carlista. Pasan de ser una insurgencia a tener una victoria decisiva en Montejurra, un gobierno casi funcional en Estella y dos frentes de guerra muy activos en Cataluña y el Maestrazgo. Sin duda, demuestra que el carlismo en esa tercera guerra fue mucho más que una simple revuelta o una sonada de curas y campesinos, como decía con desprecio la propaganda liberal. Fue algo más serio. Fue un intento muy serio de construir un Estado alternativo, con un notable apoyo popular en ciertas zonas y una capacidad militar que puso en jaque a todo un país. El conflicto, sin embargo, estaba lejos de terminar. 1873 fue el año de su consolidación, pero 1874 sería el de su máxima intensidad, con asedios como el de Bilbao. Ya.
antes de que el curso de la historia española diera un giro drástico con la restauración de los Borbones en la figura de Alfonso XII, pero eso lo abordaremos en nuestro próximo análisis. Gracias por habernos acompañado.